Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos, Jorge Valmeli? Hola, Dieguito. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo marcha todo? Muy bien, por suerte. El concepto, ¿querés ahondar en el concepto de atado con alambre? No. En otra oportunidad contaré mis desaventuras con el mundo automovilístico. No va a ser hoy. Eso es lo que me está faltando ahora en este momento para ser el adulto redondo. Es efectivamente conocer las maravillas del mundo automotor, ¿no? Los arreglos, los reparos, cómo lidiar con las idas a los talleres. Es el tipo de gestión adulta que no he hecho hasta ahora. Es lo que me está faltando. Bien, yo no tengo seria idea de autos también, así que Jorge, cada intervención en un auto Es un suplicio para el sapo. y es una novedad, es empezar de cero, nuevamente. No sos de los que creen que el que maneja, el que tiene auto, debe tener el conocimiento mínimo de, por ejemplo, ¿no? Abrís el capó y mirás adentro y tenés una idea general de qué hay en cada cosa, haces una reparación sencilla. No sos de los que piensa eso. No, porque de hecho no tengo mucha idea de nada, ¿no? Que es una escuela de pensamiento, la idea de que tenés que abrir y tener una idea general de qué es cada cosa, ¿no? Sí. Vos no pensás eso. Exactamente. Juan Chuni, buenas tardes. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que puede pilotar las tardes de FM del Sur. Y tenemos a @César Yacosa también, Switcher Master estrella de esta transmisión estelar. Buenas tardes para todos. Está corta, al parecer. Bueno, ¿qué se llevó de las marcas este fin de semana? Podemos decir que la peregrinación hacia la chacra de el ex intendente de Soriano, Guillermo Besós. Amigo, el pueblo está contigo, fuerte. Amigo, el pueblo está contigo. Vayan a la transmisión de YouTube porque además de que tenemos audio a cargo de Alvin Green, tenemos video a cargo de César Yacosa, que compiló las distintas coberturas que hubo de los canales, algún medio local, que cubrieron lo que fue esta concentración llamada Todos Somos Besossi, ¿no? Yo, por ejemplo, la crónica del diario El País estima que más de 1000 personas fueron en caravana desde distintos puntos del departamento a la chacra de Besossi para apoyar al dirigente blanco imputado por delitos de corrupción y que ahora está con arresto domiciliario y con tobillera. La crónica de Paula Ojeda, el diario El País, ¿no?, cuenta que, además de muchas personas a caballo, había gente de ciudad, gente de campo, hombres, mujeres, niños. Había banderas con los colores del Partido Nacional y la cara de Besossi. Había también banderas con consignas con la cara de Larrañaga, el famoso "Hay orden de no aflojar". Y de fondo se escuchaba una canción muy particular que uno a priori no diría, me imaginaba a esta banda acá, y sin embargo se agarró una canción como consigna de fondo, que, a ver si la reconoce, ¿no? ¿Alguien la tenés por ahí? Atentos a la letra. Bueno, se ubica, ¿no? Cuarteto de Nos, Gaucho Power, y con la letra como arranca, destacando, ¿no?, lo que le está pasando ahora
al ex intendente y actual candidato Guillermo Besosi. Sí. No me hubiera imaginado, ahora que lo vimos en YouTube, hacer el mix de lo que fue el acto Todos Somos Besosi y la canción de Gaucho Power. Alguien tiene que hacer ese edit, pero lo que dice El País es que estaba sonando esta canción de fondo en distintos momentos y la agarraron como una suerte de consigna, ¿no? La crónica del diario cuenta que la gente se acercaba a darle su afecto y apoyo al caudillo nacionalista y le preguntaron del diario El País al propio Besosi por este tema. Que es lo que dijo el candidato. No alcanza una red social, no alcanza una página. Esas cosas no alcanzan. La gente tiene problemas que los quiere manejar mano a mano. Por eso Besosi cuenta que él recibe a las personas en su casa a cualquier hora y conversa sobre todos los temas. Viene una mujer y me dice, me separé de mi marido y tengo que llevar a la mudanza. ¿La intendencia me puede pagar la mudanza? Y bueno, no. Pero le digo, déjame ver si hay algún camión vacío, capaz te podemos ayudar. Y resulta que no hay un camión vacío. Bueno, entonces vamos a resolverlo como familia de otra forma, contó Besosi. Así reconoce al frente de la comuna que ha llegado a hacer cosas que no son de competencia de la intendencia estrictamente, pero que él cree que ayudan a la gente. Y ahí se despacha Besosi. Terminamos arreglando policlínicas, techos de escuelas, y nosotros no tenemos nada que ver, pero lo hacemos, es mi forma. No debe ser ni mejor ni peor que nadie. Me quedé pensando en Gaucho Power, ¿no? Porque tiene como 3 acepciones el uso de esa canción. La primera, bueno, lo que dice la letra, ¿no? Que no se agacha, digamos. Es un gaucho que no se agacha y que cuando le tocan a su pueblo salta. Exactamente. Fue hecha para Besosi. Yo creo que Roberto Musso, preclaro, ¿no? Se imaginó que esto iba a pasar en un momento y ¡tuc! Porque después está la de no me metas el gaucho. La fiscalía metiéndole el gaucho a Besosi. Ese sería el Gaucho Power. Esa es la segunda. Y la tercera es la gauchada. Tiene ¿no? todo, ¿no? La Tiene gauchada, todo. el Gaucho Power. El poder de la gauchada. El poder de la gauchada. ¿Cómo O sea, ningún...? Tenés como tres posibles vías de incrustar esa canción en esta narrativa. ¿Cómo le pegaron al hombre de las 1000 gauchadas cuando quiso ser alcalde, ¿no? Por su consigna. Y sin embargo, el poder de la gauchada es bruta consigna. En fin, nos metemos en lo que dijo el propio Besosi. Porque en la concentración hubo discurso. Recuerden que esto fue la chacra de Besosi. Él está con arresto domiciliario, no puede salir de ahí. La gente vino a saludarlo. Se armó una multitud que quería escucharlo. Él dio un discurso, también habló con la prensa después. Y lo que dijo, cortito, ¿no? Soy inocente. Si me voy preso por ayudar a la gente, entonces tendrían que ir presos todos los intendentes del país. Escuchen lo que decía Besosi, esto es de lo que fue la cobertura de Canal 12. Que yo lo único que he hecho es gestionar. Podré equivocarme en una gestión, podré equivocarme en cosas de esas, pero yo soy incapaz de tocar nada, de cambiar nada, ni nunca le pregunté a nadie de qué color era uno u otro cuando yo hacía una gestión. Jamás. Esas gestiones lo llevaron a estar imputado por los delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delito, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado. Su defensa apeló a la imputación y pidió garantías. Me encerraron 24 horas y no fueron capaces, nadie me ha preguntado nada. Nunca me citaron. Nunca, hace 3 años que investigan cosas, nunca me citaron. Me vinieron a buscar 4 policías y eso sí. Eso sí vinieron. Pero nunca me llevaron a preguntarme algo. ¿No se arrepiente de nada? No, de nada. No. Por eso estoy en un juicio. No estoy en un juicio abreviado, estoy en un juicio. Ahí lo tenían en las declaraciones de Besosi, ¿no? De que él es inocente y su enojo porque entiende que la fiscalía, bueno, se lo imputó y él no tuvo un proceso en el cual le preguntaran algo, hablaran con él. Los blancos ya expresaron su apoyo, lo vimos, si quieren ir al archivo, está ahí en el canal de YouTube del Sol, en la página del Sol.uy. No vamos a ahondar mucho, pero bueno, se pronunciaron la plana mayor del Partido Nacional. También institucionalmente hubo un comunicado del honorable directorio del Partido Nacional. Sin embargo, tuvimos una novedad ayer. Sergio Botana, que ya antes había expresado su apoyo, ¿se acuerdan que incluso había dicho hay que dejar de ser bambis con este tema? Hablando de la fiscalía, la relación con el Partido Nacional, etcétera. Bueno, ahora Botana, además de que reiteró su apoyo a Besosi, lo que dijo es que va a hacer una denuncia contra la fiscal del caso, Estela Alciaturi. Escuchen lo que decía Botana. Merece una denuncia que vamos a hacer, por supuesto, que voy a hacer la denuncia. Porque eso es
Eso no puede suceder. Ese sistema judicial que en vez de tener la venda de la justicia tiene el tapaojo del pirata, puede haber una cadena más grande porque no es solo esta fiscal, es esta fiscal en este caso, que parece que como que la cambiaban de lugar, tuvo de apuro, quería terminar el mandado. El dirigente nacionalista sostuvo que Besosi no será condenado porque el objetivo del Frente Amplio, según él, es embromarlo políticamente. Se les ocurrió ganar la intendencia de Soriano y no tienen límite. O sea que usted responsabiliza al Frente Amplio. ¿Y el Estado hoy quién es? Hasta ahí vota y si quedaba, había un blanco que hasta ahora no teníamos una idea. La va a denunciar por los posteos. Ahí va. A la fiscal, ¿no? Los posteos que hizo en contra del Partido Nacional. No quise ahondar, pero si quieren ir al archivo fácil desviarse, básicamente la fiscal había hecho una serie de posteos, reposteaba cosas como, por ejemplo, citas de Herrera diciendo, bueno, vos que los votaste, date cuenta de tu error, o algo así, no me acuerdo bien la frase. Otras que era con la consigna #BlancosPillos, ¿no? Y reposteaba cosas de Blancos Pillos. Después lo borró, bajó sus posteos de Facebook, pero bueno, quedó ahí el archivo, ¿no? Sí, lo que pasó fue que... Sebastián da Silva decía que era antiblanca, Sí. y tuviste una novedad, y es que William Rosa, que es el que preside la Asociación de Magistrados Fiscales, dijo que, bueno, no compartía eso, y de hecho existen convenios internacionales que básicamente prohíben que los fiscales hagan ese tipo de Que pronunciamientos. la fiscalía ¿no? suscribe, por eso decían que Exacto. más no correspondía a eso. Una cosa que dijo Botán ayer es que le hizo acordar a cuando a Wilson lo metieron preso, es decir, y usó una comparación que, digo, es fuerte para el imaginario blanco, para el imaginario colectivo también nacional, y agregó, ¿no?, que el pueblo les gana siempre a los totalitarios. De alguna forma está hablando de que hay una avanzada totalitaria que tiene a la Fiscalía, que tiene al Frente Amplio. Tuviste a Gandini haciendo un discurso en la tumba de Tuviste a Gandini, Wilson. sí. Está la consigna, hay orden de no aflojar con la cara del fallecido Guapo Larrañaga. Bueno, vendían remeras que decían todos somos Besosi, y También. decía hay orden de no aflojar en la marcha de apoyo a Besosi, ¿no? Había un blanco, les iba a decir, que todavía no sabíamos bien qué postura podría tener. Todavía no lo escuchamos de boca propia, pero Besosi despejó la interrogante de cómo se iba a mover, cómo iba a actuar el expresidente de la calle Pou. El candidato a intendente dijo que la calle Pou lo llamó para darle su apoyo. Besosi, esta nota del diario El País, por ejemplo, Paula Ojeda, la periodista, le preguntó, desde que está con arresto domiciliario, lo visitaron varias figuras políticas. ¿Habló con el expresidente la calle Pou? Besosi dijo que sí, claro, que el expresidente le transmitió tranquilidad. Y ahí le dijo Besosi, me dijo que creía en mi honorabilidad. Le dije, mirá que no te vas a quemar las manos, vos me conocés. Hace 26 años que estoy en la función pública, la gente me conoce y sabe. Yo he llegado a no poder resolver un tema por el lado de la intendencia y lo he resuelto de mi bolsillo. Pero no lo digo para que la gente diga, lo digo porque al final lo tengo que decir. Es la declaración de Besosi contando que la calle Pou le transmitió calma, tranquilidad, su apoyo, y que él le contestó, bueno, te me conoces, no te estás por poner las manos en el fuego. Ujú. Después, la periodista del País, Paula Ojeda, le hizo una nota larga a Besosi donde hablaron de varias cosas. Yo decía, hay algunos extractos que me llamaban la atención, lo podemos comentar. Por ejemplo, ¿no? Uno de los hechos que se le imputa a Besosi es haber hecho adelantos al gremio municipal para que estos cubrieran dineros que no tenían por emitir cheques sin fondo. Y Besosi le contesta por este tema a la periodista del País. Dice, ellos vinieron y plantearon que estaban sobrechequeados. Yo, en la escucha, digo plata adelantada, no prestada. No es que fuimos a la caja y sacamos plata. Les dijimos, hacemos una nota y hacemos un expediente. Ahí la periodista le insiste, ¿por qué dijo en un audio que adelantar ese dinero arriesgaba su carrera política? El famoso audio, ¿no? Que se filtró, ¿no? Y porque yo le decía a él, escúchame, vos no podés andar pidiéndome plata adelantada, yo soy un político. Antes, mano a mano, yo les había dicho, van a terminar todos presos. Porque a mí los prestamistas me llamaban. No es que me llamaban, era Vox Populi, que Adeom debía, ¿no? Ellos decían, él sabía, sí, y problema de Adeom. Ellos tienen personalidad jurídica, nosotros no tenemos nada que ver. Ahí, más adelante, hablaron de otro tema, que es, bueno, le pregunta la periodista del diario El País, Paula Ojeda, usted hizo hincapié en que solo hacía gestiones para ayudar a otros, pero la fiscalía lo señala
por pagar un flete con materiales de la comuna. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Se acuerdan del famoso episodio del toro que lo comentamos, toros, ¿no? sí. Él dice, compré un toro en una expoferia y ellos lo envían gratis. Ricardito me llamó y me dijo que me dejaba los toros en el embarcadero con la guía. Por teléfono me dijo si me acordaba de lo que me había encargado. Eran 2 viajes de grasa y 2 metros de arena. Ni me acordaba y llamé a Pedro Nocetti, es el director de obras del Soriano. Pedro le dijo a Ricardo si se animaba a llevar una nota a la Junta de Dolores, así hacían un expediente para que quede escrito y si había algún gaje de duda pudiera ir un asistente social. Él le pregunta a la periodista de País, ¿de dónde salía la ganancia de la arena? De la intendencia, contesta Besossi. Los alcaldes cuando dicen que precisan medio metro de balastro, ¿de dónde lo sacan? Y ella le insiste, él era un privado. A lo que Besossi contesta, ¿a quién crees que le damos los intendentes? ¿A los privados? ¿A los que precisan? ¿A quién le vamos a dar? Un tipo de la categoría de Ricardito, que tiene un camioncito del año 62 y te pide 2 viajes de granza para él, ir a conseguir un camión, granza, todo eso, debe costar, yo qué sé, 2 viajes de él capaz le cuestan 5 o 6 mil pesos. Y el tipo te dice, ¿podrás darme una mano? Esa es la explicación de Besossi sobre ese tema. Hay muchas más, pero le dejo la última. Esto le dice la periodista del diario El País. Lo que argumenta la fiscalía es que esa ayuda era discrecional. La gente que tenía contacto con usted podía beneficiarse de la ayuda y la que no, no. Y Besossi le contesta esto también, le dice, entonces hay que ir a buscar a todos los intendentes y picharles el teléfono. No hay uno que resista. Yamandu Orsi no resiste. Lógicamente, yo entiendo que ustedes no conocen porque no viven acá. No saben el contacto que tenemos nosotros con la gente. Es difícil de entender, pero nosotros no llevamos nada para nuestras casas. No cambiamos ni un voto por nada. No le preguntamos de qué partido es. Ahí cierra Besossi, ¿no? Su explicación. Es, digamos, hacia el público, capaz que puede llegar a tener algo de sentido lo que dice Besossi. No sé si para la justicia esta explicación va a ser suficiente, ¿no? La de la ayuda. La de la ayuda, exactamente. Pongo de mi bolsillo. Sí, pongo de mi bolsillo, ayudo a Ricardito, que no lo conoce a Ricardito. Por eso, hay como la defensa del Partido Nacional viene por el lado de las formas con las que actuó la fiscal y, digamos, con el beneplácito de la jueza, sobre todo en el episodio, el hecho político de llevárselo con la policía, detenido. Ahora vamos a escuchar a Juan Fagundes, que es el abogado de Besossi, adelantando un poco más de por qué ellos entienden que no se respetó el debido proceso. Pero la defensa digamos, del Partido Nacional, estamos en plena campaña también, ¿no? O sea, hay mucho de política acá es que a Besossi lo escracharon, básicamente. O sea, no le dieron posibilidad a su defensa de acceder al expediente y a él lo expusieron públicamente con esa decisión de llevárselo con la policía, detenerlo sin citarlo previamente y al agregado de todas las publicaciones de Yaturi, ¿no? La defensa del Partido Nacional es atacar la Fiscalía y tratar de apuntalar un relato de que se trata de una acción política, de una persecución política, de una operación política. En el caso de Botana sugiere que está detrás el Poder Ejecutivo y al sugerir que está detrás el Poder Ejecutivo, obviamente apunta sin decirlo al prosecretario de la República, Jorge Díaz, como que Jorge Díaz todavía sigue siendo el titiritero que puede influenciar a determinadas fiscales a actuar de esta manera y que después de 3 años de investigaciones y de escuchas telefónicas, justo se lo imputa a Besossi con cierta espectacularidad 2 meses antes de las elecciones. Ese cuadro puede tener cabida en el electorado del Partido Nacional, porque buena parte del electorado se ha dejado llevar por un discurso que viene del Partido Nacional, pero también viene de otros partidos. Viene de Cabildo Abierto, viene de Manini Ríos, viene en su momento del Frente Amplio cuestionando la actuación de Fossati, de la fiscal Fossati en la investigación del caso Astesiano en relación al teléfono de la calle Pou, o de Sabrina Flores, que no permitió que se le hiciera una nueva pericia al teléfono de la calle Pou. Entonces hay cuestionamientos sobre cómo está funcionando la Fiscalía, sobre las filtraciones de la Fiscalía, si la Fiscalía funciona de manera totalmente independiente, la calidad
de los fiscales, la pericia de los fiscales, si es suficiente o no, si tienen los recursos o no como para poder actuar, Que no si haya hay fiscal orden, de corte, ¿no? También. si hay orden en la fiscalía, porque salió el fiscal de corte y solo ha habido fiscales subrogantes, lo que también es un problema del sistema político, porque son ellos los que tienen que resolver ese problema, sugiriendo nombres y votándolos con la venia en el Senado, pero en el medio de ese caos, la configuración del relato del ataque y de la persecución política puede plantarse bien en un escenario electoral con un Guillermo Besosi que se lo ve apoyado por mucha gente, gente de a caballo, gente de a pie, gente que va en camioneta, gente que va hasta su chacra, donde está preso con una tobillera, y se lo puede ver como una víctima de una operación política, y eso reforzar sus posibilidades de ganar la intendencia en lugar de quitarle votos por haber sido imputado por algunos delitos de corrupción que todavía tienen que probarse en la justicia. Ayer, por ejemplo, el catedrático grado 5, abogado penalista Germán Aller, en el programa Séptimo Día, decía dos cosas. Decía, por un lado, que él entendía que la prisión domiciliaria con tobillera en parte para Besosi no se justificaba de ninguna manera, y que eso era fácil de ver porque acá no había ni un tema de la posibilidad de ocultarse, de la posibilidad de irse del país y menos de entorpecer la investigación. Para él quedaba clarísimo que en ese caso la fiscal o los fiscales tienen que actuar por la máxima, es decir, cuando realmente hay un serio problema de que la persona pueda escapar o ocultarse, y no actuar por la mínima. Que eso lo establece la Constitución y que acá se actuó por la mínima. Por lo tanto, la prisión domiciliaria era un absoluto disparate. Pero también lo otro que dijo Aller fue que mirando el caso a través de lo que ha sido las imputaciones de los delitos, incluyendo, por ejemplo, el delito de abuso de funciones, que no sería necesario cuando uno tiene varios delitos mucho más específicos, como el cohecho calificado, el peculado. Bueno, da la sensación de que se busca tender una red para que, si fallan todos los demás delitos, ahí poder ir por el delito de abuso de funciones, que es mucho menos claro, es mucho más gris, y que todo eso le hace pensar que en el fondo lo que hay aquí es una cantidad de delitos que han sido inflados para el caso, y que probablemente si uno tuviera la misma vara para medir cómo se actúan en las diferentes intendencias, bueno, aparecerían estos mismos problemas. Por lo tanto, desde allí, desde la voz de un catedrático, abogado penalista, grado 5, hay dos críticas. Una a la prisión domiciliaria con tobillera, y la otra es a la posibilidad de una inflación de los delitos de los que se le acusa a Besosi. Todo esto sigue encuadrado en una línea donde el Partido Nacional, a 2 meses de la elección en Soriano, hace una defensa como para movilizar a la gente a creer que aquí lo que está pasando es simplemente una persecución política en contra de un intendente que se lo considera honesto, que la gente lo ve honesto, que ha recibido el apoyo de otros intendentes, que recibió la llamada también de Yamandú Gorsi. Hay que decirlo, o sea que sí. Dijo que habló varias veces con él desde que se conoció la imputación. No contó mucho de qué hablaron, pero dijo, lo conozco de toda la vida, es un amigo. Entonces dio a entender como que fue una llamada amistosa. Claro, ¿no? en este momento, si tenés una llamada amistosa del actual presidente de la República, si tenés una llamada de apoyo del expresidente de la República, y si tenés una fiscal que actuó pésimamente desde sus redes sociales, posteando desde hace 8 o 9 años contra los blancos, inclusive utilizando el hashtag blancospillos cuando hacía reposteos de otros, bueno, abonás aún más la teoría de la fiscal militante antiblanca que está actuando de manera abusiva
para tratar de entorpecer las posibilidades del intendente Besosi de volver a ser electo en Soriano. Está la estrategia política y también está la legal, ¿no? Sapo, vos escuchaste ahí a Faúndez, que es el abogado, y dio cuál va a ser la estrategia legal. Hay que recordar que la defensa de Besosi presentó un recurso de apelación por la imputación de Besosi. Digo, eventualmente ese fallo también va a traer nuevas repercusiones políticas. Hay que ver si hay celeridad para resolverlo o no. Pero ahora que Faúndez agarró el timón de la defensa de Besosi, salió a hablar y sobre todo se ha centrado en los problemas que tuvo la defensa al inicio de este proceso, diciendo básicamente que no tuvieron tiempo de interiorizarse de las pruebas por las que la fiscal pedía la formalización. Habló, por ejemplo, en Azul, en 12 PM, sobre este tema, y si les parece vamos a escuchar este primer audio. Pero lo que pasó es que lo detienen a las 9 o a las 8, se llama la defensa va y se encuentra con una investigación de 3 años y pico. Me decía, si imprimimos los papeles, son más de medio metro, casi 1 metro de altura, más horas y horas de intervenciones telefónicas y horas de declaraciones de personas que fueron pasando por la fiscalía durante todo este tiempo. ¿Qué pasa? Lisa y llanamente la fiscalía pidió la detención, se detuvo, y ya la había pedido también la audiencia de formalización, y acá perdemos todo. Pierden las personas que les pueda pasar esto y pierden los abogados que no podemos trabajar como manda la ley, no como queremos nosotros. Faúndez, ¿ustedes ya tuvieron acceso a la carpeta investigativa total? Te contesto de esta manera. La carpeta se obtuvo sobre las 10 de la mañana de ese día, no se pudo estudiar, se presentó este recurso, durante estos días algo de la carpeta se leía, pero para alimentar el recurso, y se puso en el recurso inclusive que se había adelantado un poco en el estudio, pero que todavía no se había terminado, claro, porque es humanamente imposible. Ahí estaba Juan Faúndez, el abogado de Guillermo Besosi, diciendo que uno de los problemas que tuvieron fue justamente el escaso tiempo para recorrer la carpeta con el cúmulo de pruebas que había juntado la fiscal. Habló en un momento de que básicamente se violó el debido proceso, justamente por esa imposibilidad que tuvo la defensa. De hecho, tiró una frase que dijo: no puedes invocar la persecución de corrupción cuando estás corrompiendo el debido proceso. Lanzó Faúndez, y después obviamente entra a tallar el tema de la modificación del Código de Proceso Penal, ¿no? Que es relativamente nuevo y que ha cambiado obviamente el rol que tiene el fiscal en estos procesos. Y ahí volvió, a partir de esa puntualización sobre el nuevo código, volvió al tema del acceso a la carpeta y agregó una crítica a la forma en la que detuvieron a Besosi. Lo que nunca vi es la violación más acérrima de las pocas garantías que hay, porque es lógico que vos tengas acceso a una investigación, y más de si es hace más de 3 años y medio, tienes un tiempo prudencial, y no vengas a argumentar que lo tuve que detener porque si no se podía fugar a un tipo que está en campaña política por la intendencia, conocido, etcétera, etcétera. Pero es más, hay una medida que te puede citar y decir: puedes depositar el pasaporte y te vamos a cerrar la frontera por 3 semanas, que va a ser el tiempo que tus abogados van a estudiar el tema. Y se acaba el tema. Ahora sí, yo voy a decir algo personal, que tampoco está en el escrito, pero personal. Es obvio que la fiscal generó un golpe de impacto buscando a la policía, yendo a buscar vecinos de toda la vida ahí, y con ciertas jerarquías históricas, etcétera, etcétera, que no ameritaban el procedimiento policial que se hizo. Ahí está, un golpe de impacto. De alguna forma abona la teoría del resto de los dirigentes del Partido Nacional de que esto tuvo algún tipo de motivación
golpear la imagen de Besosi. Alciaturi en su momento había hablado sobre la detención y la quita del celular, o sea, de forma, digamos, abrupta, o sea, sin mediar este aviso, por el hecho de que quería encontrar más material, no de digamos, de llamadas, sino otro tipo de documentación. Hay un tema Esta ahí fue que- la defensa que hizo Ayer Alciaturi. hablaba con un fiscal que obviamente no quiso que lo nombrara, que cuestionaba el hecho que a Besosi le hubieran puesto prisión domiciliaria con tobillera, y hablando un poco del tema político, él me decía, yo creo que en definitiva esto, más que impactar sobre las posibilidades de Besosi desde el punto de vista electoral, lo va a terminar ayudando, porque Ahora es una víctima. habría que ver, claro, cómo empieza a permear esto en el electorado de Soriano, un electorado que obviamente, y se ha dicho, ¿no? Lo ha dicho el propio Jorge Gandini acá en este programa hace una semana. En las elecciones de octubre ganó el Frente Amplio en Soriano, pero siempre cuando se van a las elecciones departamentales, la victoria es para el Partido Nacional. Entonces, en esta carrera el favorito era Besosi. Bueno, está teniendo mucho más publicidad de la que hubiera tenido de otra manera. Claro, está mezclada con una imputación, con una prisión domiciliaria, con una tobillera, con la acusación de delitos de corrupción, por lo tanto no se puede decir que sea una publicidad buena, pero si termina en la balanza pesando más el hecho de que pueda ser una víctima y se va a defender de este tipo de acusaciones, bueno, ayer la repercusión que tuvo toda esa movilización que fue hasta la chacra de Besosi fue grande y tuvo una enorme difusión, y él se presentó como una víctima y él dijo que se iba a defender. Fue casi su lanzamiento de campaña. Y que no lo fue porque él dijo que su lanzamiento va a ser después, lo cual no deja de ser gracioso que el lanzamiento de campaña va a ser un acto parecido a este. Porque ¿Va a ser en la chacra de él? va a ser en la chacra de él, y bueno, en lugar de hablar supongo, de la caja de una camioneta, pondrán un escenario, pondrán otra cosa, pero va a tener también todo otro impacto, otra visibilidad que no hubiera tenido bajo estas circunstancias, que obviamente no terminan siendo buenas, porque se lo está acusando de corrupción. Pero ahí hay, en este momento, dos actos que pesan en la balanza. Uno, tenemos un intendente corrupto, bueno, eso lo tiene que probar la Fiscalía y desarmar las pruebas de Fiscalía, la defensa de Besosi, en un juicio que va a llevar su tiempo, que no se va a resolver en poco tiempo, es decir, no se va a resolver obviamente antes de la elección departamental. Y del otro lado, lo que están presentando como una víctima política, de un ataque político, un perseguido que fue arrestado como si fuera, vamos a decir, un delincuente común, cuando se trata de un intendente o un exintendente que está en carrera electoral. Y bueno, esa manera más romántica de ver al blanco perseguido tratando de reivindicarse también a través de las urnas. Decía decir que hay un tema interesante para analizar, y es que, claro, cambió el Código de Proceso Penal, entonces hoy los juicios tienen otro sistema que el que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y vos tenés el juicio y después tenés también el juicio de la opinión pública, y empezamos a ver cosas más parecidas a las que estamos acostumbrados en las películas, las series, etcétera, ¿no? Y a veces hay gente, pues yo leo los mensajes también, hay gente que le llama la atención determinadas cosas que está bueno profundizarlas, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, del lado de la Fiscalía, no, lo fueron a buscar en patrullero, no le avisaron, esto tiene 3 años, no lo consultaron, ¿por qué no lo llamaron antes para preguntar? Avalado por un juez, por una claro. jueza, es decir, la Fiscalía pide, solicita y el juez aprueba. El juez aprueba. Exacto. Pero la iniciativa la tiene el fiscal. El fiscal decide qué pedir, si Sí, por pido ir supuesto. a buscarlo o no. Bueno, pero lo que les iba a decir es, cada uno hace su juego. Fiscalía lo que busca es construir un caso en contra de una persona que considera que fue en contra de la administración pública, ¿no? Entonces vos haces tu juego y yo me pongo en la onda del fiscal ahora, ¿no? Yo soy fiscal y yo no te estoy protegiendo tu carrera política a vos, y no te estoy dando todas las posibilidades. No te llamo 2 semanas antes para venir, te cuento en qué ando yo
y vos me das tu opinión, y después vos te vas, hablas con un abogado, te coordinás con el resto de la gente que está involucrada en el caso, ven qué van a decir juntos, borrás el celular. Yo construyo un caso que beneficie al interés público que yo defiendo, entonces lo que yo hago es intentar hacer mi juego. Yo no te estoy defendiendo a vos y a tu carrera, yo estoy yendo por todo, en mi escenario ideal. Y lo mismo pasa del otro lado, con la defensa de Besosi, porque la gente también dice, bueno, distraen el foco, ¿no? ¿Por qué no hablan de las cosas que hizo Besosi, los audios donde dicen, esto va a perjudicar mi carrera política, los mensajes comprometedores? Y obvio que no van a poner el foco ahí, porque es lo que más perjudica a su defendido. No, perdón. Entonces, la defensa lo que busca, justamente, es hacer el foco en otros lugares. ¿Cómo se hizo este proceso? ¿Estuvieron dadas todas las garantías? ¿Mi cliente fue tratado como se había que tratarlo? ¿La fiscal que está a cargo de esto? ¿Quién es? ¿Cuáles son sus motivaciones? Hay una cosa que es bueno aclarar. El resumen de todas esas conversaciones, de los episodios que pueden involucrar directa o indirectamente a Besosi, fueron publicados en la prensa y por todos los medios. O sea, salieron. Después Besosi avaló varios, ¿no? En la nota esta, por ejemplo, que te dije, le preguntan por los audios y él confirma que dijo esa cosa. Es muy fácil buscar, googlearlo, que aparecen notas en El Observador, en El País, en La Diaria, en Montevideo Portal, en los medios de televisión. Es decir, por ejemplo, El País sacó una nota, decían los 15 episodios que involucran a Besosi, donde replicaban parte y transcribían parte de casi todo, ¿no? No parte de esos audios. Y bueno, aclarando cuál podría ser el posible delito. Después hay que ver cómo la defensa, en base a eso, construye los argumentos como para desarmar o complejizar las pruebas que nosotros sabemos de la fiscal, pero sabemos a través de filtraciones. Y ahí tenés otro problema, ¿no? Las filtraciones, que en este caso muchos apuntan, bueno, si las filtraciones le sirven a Fiscalía, es una filtración de Fiscalía, sale del mismo lugar, o sea, ¿cuál es ese mismo lugar? Y bueno, para muchos claramente de la Fiscalía, el periodista Eduardo Preve, y Eduardo Preve reparte, él lo publica, y desde allí toman o reparten el juego para otros medios. Entonces, agregale a todo lo que es básicamente la construcción de la defensa del Partido Nacional de la figura de Besosi, otro problema que ha tenido Fiscalía, que no es un problema para los periodistas, pero sí es un problema para Fiscalía como institución, que son las filtraciones. ¿Por qué? Bueno, porque siempre vienen desde el mismo lugar. Entonces, quiere decir que ahí no hay un trabajo, básicamente, de muchísimos periodistas tratando de acceder a cierta información que está en la carpeta, sino que, bueno, hay una intencionalidad clara, porque siempre se opera de la misma manera. Voy a que todo el mundo hace su juego. Claro, viene, por ejemplo, alguien de Partido Nacional con el relato que ahora describe Juanchi. Y claro, vos me dirás, ¿no? Pero eso no es justo porque las filtraciones pueden ser de acá, pueden ser de allá. Mirá este caso que pasó. Cada uno hace su juego. Entonces, a la gente que, por ejemplo, critica por qué se salió con el perfil de redes sociales de la fiscal, ¿no? ¿Qué tiene que ver que la fiscal haya hecho publicaciones de blancos pillos con las cosas de las que se acusa a Besosi? Si vos sos la defensa de Besosi y ves que la fiscal hizo esto, lo vas a publicar y lo vas a comunicar a los cuatro vientos y lo vas a llevar a los medios y le vas a poner una denuncia y vas a obligarla a que haya un escrutinio encima de esa fiscal. Porque es razonable que lo haga. Sí, porque cuestiona su imparcialidad. Y del otro lado, si vos sos el fiscal, vos no vas a llamar a Besosi en un lapso de 3 años para venir y contarle todo lo que estás investigando de él, que tiene el teléfono pinchado, que estás averiguando esto. No le vas a decir, por favor, ¿podés venir a Fiscalía pasado mañana? No, lo vas a ir a buscar en el peor momento. No le vas a dar chance de que borre la cosa que tiene en el teléfono, no le vas a dar chance de que coordine con el resto de la gente que está ahí. Es lo que plantean muchos dirigentes del Partido Nacional. El peor momento es a 2 meses de las elecciones. Muchos dicen, bueno, ¿desde cuándo se tenía estas declaraciones o estas intervenciones telefónicas y estas conversaciones que Besosi tenía con jerarcas, con otros jerarcas o con particulares? Claro, pero la contracara de eso es que un fiscal te va a decir... Se tenían hace 3 meses, hace 4 meses, un fiscal te va a decir, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Hago que si el día de mañana yo estoy por imputar a alguien y está en carrera política, pauso?
¿Lo que queremos es eso? No, ¿Que se ponga una pausa? Lo que te dicen, lo que te dicen es, si estaban ya estas conversaciones desde antes, se lo debería haber citado o imputado, detenido o imputado directamente antes y no justo cuando estás a 2 meses de la elección y la fiscal actuante está por ser trasladada a la sede en Atlántida. Entonces, bueno, ahí generan más suspicacias. Yo no digo que las suspicacias son al lugar o no. Yo lo que es digo lo normal que haría cualquiera si tiene que defender a Besosi. Pero acá las cosas son claras. Acá vos tenés tenés una fiscal que dice, yo no lo imputé antes porque estaba todavía juntando, no pedí su formalización porque todavía está juntando pruebas. Estaba construyendo el caso. Estaba construyendo el caso. Y porque esto lo dijo ella, ¿no? Si lo hubiera hecho en octubre o noviembre, me decía que estaba intercediendo con las elecciones nacionales. Lo que pasó fue que había pedido un traslado hace mucho tiempo, recién ahora salió. Y bueno, no quería dejarle a la fiscal que entra este caso. Querer o no en el relato de la fiscal. Usted es la fiscal que habla de blancos pillos. Por eso digo que esa parte le juega muy mal a la fiscal. Y es un problema que han tenido muchos fiscales. O sea, hacer opiniones. O mismo lo que ha pasado también con fiscales que dejaron su trabajo y pasaron inmediatamente a formar parte de partidos políticos. El caso de la ex fiscal Gabriela Fossati es el que más rompe los ojos, pero Darminia Viera también dejó la fiscalía y se fue al Frente Amplio. Es decir, el cambio del Código del Proceso Penal, que ya tiene 7 años, todavía no ha generado una actuación que repute a los fiscales de mejor manera. Porque hace 10 años que esta fiscal era fiscal y estaba posteando permanentemente en sus redes sociales contra los blancos. Es decir, ¿cómo nadie en fiscalía mínimamente puede revisar? Ayer el presidente del gremio de los fiscales, William Rosa, decía, no, ¿cómo vamos a controlar a cientos de fiscales y lo que hacen en sus posteos? Y bueno, sí, digo, debería controlarse un poco, porque si yo contrato a un periodista para que haga el seguimiento de un partido y después publique informaciones, ¿no? Y notas sobre ese partido, y resulta que ese periodista en paralelo hace 10 años viene fustigando al partido que después publica notas, ¿cómo yo le voy a creer a ese periodista? ¿Cómo voy a pensar que tiene que es imparcial o que está tratando de hacer su trabajo si lo veo en las redes posteando cosas como FAPIT? O lo veo posteando cosas sobre el caso Sendik, o criticando lo que pasó con Placeres, o llamando a los frentamplistas corruptos. Bueno, yo a esa persona no la contrato. Y si la veo sus posteos, le digo, lamento. Fue un poco lo que dijo Martín Aguirre ahí en Séptimo Día, me acuerdo. Lo que pasa es que vuelve al concepto ese, cada uno... Dos cosas que dijo Fagundes, Dale, sí. Porque está muy centrada en este momento la defensa, no en todas las acusaciones que recaen sobre Besosi, que es todo un tema, ¿no? Porque la defensa es obvio que no van a estar centrados en las acusaciones que se hace a Besosi, porque son muy difíciles de defender. Entonces vos tenés que ir contra Fiscalía, tenés que ir contra los posteos, tenés que ir contra el Ciaturi, la garantía. Porque si vos lo que tenés que hacer es defender que un tipo le pague con materiales de la Intendencia un favor de una persona, entonces está muy complicado. O sea, vos tenés que sacar el foco de ahí. Es muy difícil llevar la discusión al terreno de las acusaciones de la fiscal, porque son comprometedores los audios, las transcripciones de los audios que circularon, ¿no? Y aparte, Fiscalía no subió todo el expediente todavía. No, todavía no. Hay un, no sé si es por pedido de la propia Ferrero, pero está, pues ahí podríamos todos de alguna forma opinar un poco más sobre ese, como dijo Fagundes, ese 1,5 metros de alto de hojas impresas si imprimieras todos los documentos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? De vuelta a lo mismo, ¿no? No tuve tiempo, me lo dieron a las 10 de la mañana, no tuve tiempo. Mi trabajo no es que vos tengas tiempo para analizar todo rápidamente. Mi trabajo es hacer el mejor caso posible y vos hacé lo que puedas. Claro, yo si soy fiscal, no estoy para facilitar de que se viola el el debido proceso. Pero yendo a lo que plantea Juanchi, después está en la jueza o en quien dirima este caso ponderar si las publicaciones de esa persona en Facebook
son una cosa a tener en cuenta a la hora de evaluar las pruebas que presentó. Porque después está la condena de la ciudadanía, o digamos la posición que toma la ciudadanía. Pero lo que está ahí arriba de la mesa en realidad es abundancia de material que un juez o una jueza va a tener Yo no creo que la jueza tenga que sea el trabajo. No es el trabajo, pero digo. Porque lo que importa es un tema de ponderación por parte de fiscalía, claro, no importa si posteó o no posteó. Lo que va a determinar la jueza o el juez del caso es ver si la acusación de fiscalía y la imputación de esos delitos pueden ser probados fehacientemente, cuando nosotros lo que estamos viendo en realidad son fragmentos de conversaciones, no estamos viendo todo el caso, entonces es difícil de opinar. Lo que podría haber es un conflicto de interés, donde la defensa diga, esta fiscal lo que tendría que hacer es recusarse. Porque mirá los posteos que hacía, es evidente que es una militante. Pero no va a estar la fiscal ya. Por eso te digo, lo que podría haber pasado era eso. Va a haber otra fiscal, como no va a pasar eso, probablemente quede en la nada a nivel legal. En la opinión pública va a ser distinto. En la opinión pública va a ser, bueno, esto arrancó por esta fiscal. Pero la opinión pública no va a definir la culpabilidad. La opinión pública, por ahora, lamentablemente, es un sistema judicial el que define quién es culpable o no, en vez de la opinión pública asusada por los medios, que somos nosotros. Ya llegaremos a ese momento y será muy lindo para todos. Bueno, ¿vamos a escuchar un temita? No sé quién tiene arranque hoy, Juanchi. Vamos a escuchar a Neil Young haciendo Sail Away. Creo que algunas personas de la audiencia fueron a Lollapalooza este fin de semana en el hipódromo de San Isidro. Intereses varios había, ¿no? Gente que iba a acompañar a hijos a ver a las artistas pop del momento, como Tate McRae o Olivia Rodrigo. Gente más veterana que quería ver a Tool, que tocó el sábado de noche. Algún trasnochado que quería doble fecha de Tambiónica, que tocó Montevideo y tocó ayer de noche también en el Lola. Y bueno, hasta ahí llega. Fontaine DC suspendió su gira a último momento. Mucha gente quería ir a verlos y no pudo. Poca gente seguramente fue exclusivamente a ver a Doom Chica, esta banda del indie argentino que supo tocar en Montevideo. César, te pregunto a vos, que fuimos. Yo pensé que alguien había ido también, pero no. César y alguien más estuvo también presente ahí. Vimos esta banda que era una noche de rock, ¿sapo? Una noche de rock en Plaza Mateo, donde tocaba Masacre. Como plato final, nos fuimos antes, ¿no? Hay que decirlo, no llegamos a ver Masacre. Vimos una banda con un teremín, que no era de un chica. Pero vimos esta banda que estuvo potente arriba del escenario, tremenda presencia, es un power trío. La polémica argentina del fin de semana, ¿no? Bueno, y hubo varios pronunciamientos en contra de Milei, en contra de Patricia Bullrich. Hubo una Bebé Azul, una artista argentina que hizo una versión, digamos, diferente de Ya no sos igual, y se la dedicó a Pablo Grillo, y en verdad al agresor de Pablo Grillo. Pero la que se llevó todas las marcas fue Doom Chica, la banda de indie pop, indie rock, póngale la etiqueta que quieran, que en un momento de su set, y el que esté mirando el canal de YouTube lo va a poder ver, tiró en la pantalla, en la mega pantalla que tenía uno de los escenarios de Lollapalooza, unas imágenes creadas con inteligencia artificial de un Milei con cuernos, la boca llena de sangre, y en un momento un Milei que le explota el cerebro. Solo lo ves. Voy a darte maratón ratón. Ay, sí, mi amor. Eso es. Ahí está, bajo, batería y una cantante que usa siempre un pedal de distorsión en su voz. Y las visuales de Milei de fondo que llegaron a
la vista de varios dirigentes de la Libertad Avanza que pusieron el grito en el cielo, porque entendía que en un momento estaban representando un Milei que era asesinado, básicamente, que le estaban volando la tapa de los sesos. Aparece varios Milei, ¿no? Sí, Aparece estaría- uno con cuernos, como si fuera el diablo, ¿no? Aparece otro que tiene sangre en la boca y riéndose de forma desquiciada posta. Parecería ser una especie de vampiro, no sé. Y después hay uno que simplemente es como que le vuela la cabeza, ¿no? Le vuela la bocha, exactamente. ¿Se acuerdan de la película Scanners? De David Cronenberg, de la gente que tenía el poder de concentrarse y le explotaba la cabeza a los otros. Algo parecido, ¿no? No sé. Sí. ¿Es eso o a alguien le vuela la cabeza, no? Varias de las cuentas, digamos, que más arrastran seguidores de la Libertad Avanza, Milei Shelby Milei, por ejemplo, no sé si lo ubicás, Jorge. Sí, claro. Sí. Creo que algunas de esas cuentas, medio potentes mileístas, algunos me parece que son de Uruguay. Por ejemplo, @eltrampista, si no me equivoco, es de Uruguay. Dice ser hincha de Nacional, además, en sus redes, ¿no? Me parece que es Uruguay. Y Milei Shelby me parece que sacó una foto en Punta Carretas. Bueno. Hay altas chances de que los que la mueven fuerte en redes, pro Milei, algunos vivan acá en Uruguay y sean vecinos de ustedes. La tiro. Le cayeron al espectáculo, le cayeron a la banda y le cayeron a Samsung también, porque el escenario era el escenario Samsung, ¿no? El sponsor. Era el sponsor principal del festival y en particular de ese escenario que tenía arriba el logo de la marca. Y Doom Chica salió a aclarar los tantos, pusieron ni la productora ni el festival ni los sponsors del evento tenían conocimiento alguno del contenido. Y que la banda era la única responsable del mensaje presentado. Lollapalooza no sacó ningún tipo de comunicado, Samsung tampoco. Solo ella. Y quedó mezclada en la polémica de fin de semana una banda que, hay que decir la verdad, había 200 personas capaz mirando, o sea, no había mucha gente y lograron un efecto. Ahora es la resistencia, Sapo. Que básicamente pasaron a ser la resistencia de. Pocos de Milei. seguidores, pero las mejores gráficas. Sí, la verdad que se mandaron tremendas gráficas. Y de una canción que para no tenía mucho que ver tampoco con el tema. Simplemente eligieron como para cerrar el espectáculo esas visuales. ¿Hay un límite ahí con la libertad de expresión para ustedes? O sea, si yo pongo una gráfica, capaz que acá es medio artístico, ¿no? Pero si yo pongo una gráfica donde alguien le pega un balazo a Milei, ¿está bien? ¿Está mal? Acá no es que alguien le pegue un balazo a Milei. Por eso te digo, acá fue más artístico, ¿no? No es que se viera a alguien matando al presidente, ¿no? Acá le explota el cerebro. Claro, pero si lo fuera, ¿no hay un límite a la libertad de expresión? De decir, acá ya te pasaste del hecho artístico. Yo no sé si ahí es libertad de expresión o es incitación a la violencia. Se pueden denunciar eventualmente con esa figura de incitación al odio. O sea, claro, puede haber alguna figura penal que donde puedas incurrir en delito. Obviamente no es el caso. Acá es simplemente un Milei transformado en Belcebú que le explota la cabeza. No hay una imagen, ¿no?, de alguien que le está disparando, que lo está asesinando. Nadie puede, te puedes indignar porque votaste a Milei y no te gusta esta imagen que lo violenta, pero bueno, el propio presidente es violento, ¿no? O sea que el presidente es violento, genera este tipo de reacciones violentas también. El presidente es violento en su forma, ¿no? Eso. Zurdos hijos de puta tiemblen. Nadie lo duda y queda clarísimo cada vez que habla o cada vez que pone un Twitter. Hoy Argentina está viviendo un día especial porque, bueno, hay una gran movilización. De hecho, en estos momentos se debe estar leyendo una declaratoria por los 49 años del golpe de Estado, del 24 de marzo de 1976, y había una movilización convocada para el Congreso, donde se iba a haber un escenario, iba a haber una lectura, y era una movilización muy grande, yo creo que bastante más grande quizás que la que llevó a que hubieran hechos de represión con la marcha de los jubilados, donde también se había convocado a otras organizaciones, entre ellos Barra Brava de equipo de fútbol. Acá la convocatoria es más a las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, está la CGT de por medio, pero también las agrupaciones políticas, ¿no? La Cámpora, los seguidores de Kicillof, bueno, la propia izquierda en Argentina que no es peronista. Todos en el marco de recordar el golpe de Estado del año 76, cuando la cuenta oficial de la Casa Rosada eligió dar un mensaje
de este día, hablando de contar la historia completa, que es un poco el discurso político de Milei, de Villarroel, la vicepresidenta, de buena parte del elenco libertario en Argentina, donde dicen que en realidad lo que se te cuenta es una parte de la historia y no la historia completa. Eligieron a Agustín Laje, un escritor, polemista, provocador, liberal, que ha escrito varios libros, de alguna manera tratando de minimizar al discurso de la izquierda en relación a varias cosas, ¿no? Desmitificar los hechos de la izquierda, por ejemplo, aquella izquierda que se ve pro-LGBT, y bueno, él va a recordar las posiciones políticas que tenían, sobre todo el Partido Comunista en relación a los gays. Bueno, Agustín Laje, la Casa Rosada publicó un video de 20 minutos, donde justamente el foco está puesto en las acciones guerrilleras de los montoneros, de la RP, hablando justamente de que nunca te contaban la historia completa. Ya en democracia había estas organizaciones terroristas, estaban financiadas por Cuba, financiadas con dinero, financiadas con armas, realizando ataques contra gobiernos que todavía eran democráticos. Es decir, ellos son parte también de la historia del relato de la violencia y generadores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un video largo de Laje, donde se centra en ese lugar, pone ahí el foco. Es la teoría de los dos demonios. No, pone foco no, justamente. Habla de que más allá de lo habla de de los la teoría del demonio, según. Claro. A ver, es un Te video. hago la explicación. No, Laje es una persona que abona la teoría de los dos demonios. Él lo que dice es, te contaron a vos la historia pero el del video demonio es otro, único. el video es otro. El video es otro, pues lo vi, me vi los 20 dale, minutos del dale, video. dale. Dice, antes te contaba la teoría de los dos demonios. En realidad ahora, de un tiempo a esta parte, te enseña la teoría del demonio, que es la que arrancó el 24 de marzo único, de 1976, que es cuando comienza, digamos, la dictadura militar. Hay un solo demonio, que son los militares, y ahí arranca el proceso hacia atrás, diciendo que en realidad, primero que nada, la aparición de los grupos guerrilleros en Argentina, y después habla, porque la otra dimensión que también es muy provocadora es sobre el tema de si son 30.000, si son 8.000, si son 13.000 desaparecidos en Argentina, y hace foco en un dato que es, ponerle, del 69 al 76 hubo algo así como 1.000 y pico de desaparecidos, que esa parte no te la cuenta la historia oficial argentina. Son 20 minutos con esa visión. De hecho, del periodo dictatorial hay un minuto. Claro, casi nada. Un minuto. Hay una mención que dice los horrores de la dictadura. Habla de los horrores y no menciona cuáles. Enfatiza los errores, pero dice también menciona a la casta política como generador de los hechos de violencia y del posterior golpe de Estado, ¿no? O sea, que la casta política está ahí como responsable, sobre todo el peronismo, pero bueno, después apunta obviamente a los movimientos guerrilleros, muchos surgidos del ala izquierda del peronismo durante la década del 60. Y habla que también que en realidad la represión nació del seno de el peronismo con la AAA y con la persecución justamente a la ala más revoltosa de ellos mismos, ¿no? O de gente de izquierda por fuera del peronismo. En fin, es un video muy peleador para lo que es el contexto del 24 de marzo en Argentina, que es Verdad, Memoria y Justicia. El título es Verdad, Memoria y Justicia completa. Y ya lo había hecho el año pasado, no había sido Milei, había sido... No me sale el nombre de la persona, la voz que usaron el año pasado. Esta discusión Agustín Laje, que es una persona... Yo creo que el año pasado había sido un ex guerrillero, justamente. Puede ser, es una persona conocida. Y pusieron a Agustín Laje, que... Perdón, Jorge, te interrumpa. No, sí. Pero es una persona que genera mucho rechazo en círculos que no están asociados al mileísmo y al libertarismo. Es una persona que viene con la idea de, bueno, la dictadura fue de consecuencia de las acciones guerrilleras. Es una persona que viene con el discurso de los dos demonios. Es lo que te la dibuja y te dice, no, en realidad yo no vengo del discurso de los dos demonios. Lo que pasa es que vos creés en un solo demonio. La verdad es que había dos. Y ahí te hace toda la explicación. No, más que generar dudas o no, genera ira, ¿no? Y el discurso de los 30.000 es provocador
pero es un debate que existe un debate, historiográficamente, sí. ¿de dónde sacás ese número? Es un debate porque Que es un número que en realidad es un número inchequeable, porque no está la cifra oficial, ni va a estar nunca. Hay una cifra oficial, sí. Hay una cifra verificada. Basada en los datos que tenés hasta ahora. Si el día de mañana se liberaran en el entorno de los 11.000, 12.000, por ahí. Esa es la cifra verificable. Lo que pasa es que ahí se toman declaraciones, algunas declaraciones importantes, de hecho de los militares golpistas, donde se habla de 30.000 desaparecidos por lo menos. Entonces, en base a esas declaraciones se construye esa cifra de 30.000 desaparecidos. No, de hecho, en el comunicado pasado, del año pasado, usaban el testimonio de Labraña, si no me equivoco, ese era el apellido de este montonero, que en un momento dijo en una entrevista que habían caído en esa cifra para darle, digamos, para inflar, digamos, lo que estaba sucediendo en Argentina en el contexto internacional. Eso lo volvió a repetir en una entrevista de televisión. Ese fragmento lo usaron en el comunicado del año pasado. Y muchos se agarran a que fue un montonero el que en realidad puso la cifra de 30.000. Después otros salieron a decir, no, esta persona es mentiroso. De hecho, cuando él dice que se salió con los 30.000, todavía ni siquiera se habían contabilizado la cantidad de desaparecidos que hay en Argentina. Pero lo cierto es que es un tema espinoso todavía. Sí, ¿no? Sí, a ver, 30.000, 11.000, 10.000, ¿cuál es la diferencia? El foco no está en el número. Una máquina de matar, una máquina de asesinar. Lo dice el propietaje en el coso. No importa la cantidad, sino que importa el horror. Pero bueno, fue un acto de, digamos, elegir a Agustín Laje, ¿no? Ese mensajero, fue, si se quiere, un acto de provocación también. Más allá del contenido del comunicado, ¿no? Hay que hacer una pausa. Sapo, ¿quién es la invitada de hoy? Viene Fiorella Buceta. Para las personas que estamos arriba de los 40 años, es alguien que en su momento captó muchísimo la atención mediática de los uruguayos por la trágica historia que tuvo que atravesar cuando tenía 12 años. Recibió un balazo en la espalda. Mientras había arrancado las clases hacía unas semanas y estaba en el recreo y salió una bala de algún punto del aula que terminó dejando la silla de ruedas. Bueno, esa historia en su momento conmocionó a la opinión pública. Imagínense si ahora nos escandalizamos por la aparición de armas en escuelas y balaceras. Bueno, antes era mucho más sorprendente y que encima tuviera este desenlace aún más. Bueno, Fiorella tuvo un derrotero que la llevó a la política, ¿no? Primero entró como edil y está militando en el Abrazo un tiempo a esta parte del Frente Amplio. Y la novedad es que este jueves asumió la banca de la Cámara de Diputados en representación del Abrazo. Es una banca, digamos, colectiva, donde van rotando, y se convirtió en un hito su asunción, porque es la primera persona con discapacidad en asumir el Parlamento. Vamos a hablar con Fiorella sobre este presente y quizás también nos vamos un poquito hacia atrás en su historia. Fácil se impone. Fácil desviarse. Lo comentábamos antes de la anda. El jueves asumió su banca en la Cámara de Diputados en representación del Abrazo, este sector del Frente Amplio, la diputada Fiorella Buceta. Hizo una rueda de prensa en donde habló de lo que ella entendía era un hito dentro de la historia del legislativo, por ser la primera persona con discapacidad en asumir en el Parlamento, con todo lo que eso conlleva. Y obviamente muchas personas que quizás la habían perdido del radar. Bueno, mirá, Fiorella Buceta, para los más veteranos, recordamos perfectamente en 2004, cuando Fiorella fue baleada en el liceo de Maroñas. Había arrancado las clases hace unas semanas y conmocionó a la sociedad, porque si hoy nos impresionamos por el hecho de que aparezcan o pistolas o balaceras en los liceos, imagínense hace 20 años, ¿no? Era una absoluta novedad. Bueno, todo ese derrotero, digamos, del 2004 a esta parte, no lo vamos a repasar, pero algunos mojones quizás sí, con la propia Fiorella que está con nosotros. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, Fiorella. Efectivamente, es un hito, ¿no? Es un hito que tiene al Abrazo como protagonista, porque tú sos diputada suplente, Alejandro Zavala, pero tienen un acuerdo
en donde para algunas comisiones o sesiones vas a entrar tú y para otras va a entrar Alejandro. Así es, sí, ese es el acuerdo político de poder trabajar conjuntamente en el despacho de diputados. Hablábamos antes de arrancar, ¿no? Hubo que hacer algunas modificaciones puntuales en el Parlamento. Sí, la verdad que me sorprendió, yo lo vengo diciendo en varias notas, me sorprendió para bien que el Parlamento ya tenía previsto algunas accesibilidades, sobre todo en los baños y en el ingreso en general, ¿no? Hay una entrada por General Flores que tiene prevista una accesibilidad, una rampa elevadora. Eso ya estaba desde antes, y lo que era más complejo era adaptar la Cámara de Representantes en sí misma, por el diseño que tiene, ¿no? Que es un hemiciclo con varios escalones, donde para circular todavía la accesibilidad es un pendiente. Lo que se garantizó es el ingreso a que yo pueda votar y estar en Cámara como cualquier otra diputada, pero yo creo que con el tiempo tenemos que ver la accesibilidad en general, ¿no? El tránsito dentro de la Cámara, la presidencia en algún momento, a mí no me va a tocar porque soy suplente, pero en algún momento la presidencia pensando en un futuro para que, bueno, sea realmente accesible el Parlamento para todas las personas. ¿Cómo va a ser tu lugar en la Cámara? Bueno, desde el punto de vista físico, de la accesibilidad, claro. Bueno, hoy lo que se hizo es, en el primer anillo, que es el ingreso a Cámara, había un escalón, ese escalón se hizo una rampa que quedó impecable con el diseño que ya tenía el Parlamento, no es algo que vos lo mirás y te rompe los ojos, sino que tiene la alfombra roja característica del espacio. Se salvó ese escalón y se sacó un módulo. No se rompió, no se hizo obra, sino que simplemente se sacó la parte donde están hoy los asientos. Hoy donde se sienta el diputado o la diputada, ese módulo se sacó y ahí se ganaron, no sé decir los cuántos centímetros, pero varios centímetros para que pueda ingresar la silla e incluso girar yo con la silla de ruedas. Y se tapó de vuelta con una madera muy similar también, y ese módulo además se guardó. Lo tiene el Parlamento, que el día de mañana, si se necesita volver a colocar, se vuelve a colocar, y se prevén además 3 lugares. No se hizo un lugar específico, sino que se prevén 3 lugares, porque una de las cosas que conversábamos con la arquitecta es que también hay un ministro en situación de discapacidad, que si algún día tiene que ir al Parlamento, él iría como invitado en otra zona, que también es accesible, pero si algún día tiene que entrar a la Cámara por algún motivo, o otras personas con discapacidad, que bueno, que no sea un lugar solo específico, sino que te puedas mover del lugar, ¿no? Que puedas elegir 1, 2 o 3 bancas, digamos, en donde estar. Y la verdad que quedó, lo mirás y no parece que hubo obra, porque el diseño fue muy cuidado, y también la estructura del Parlamento, ¿no? Porque es importante cuidar el Parlamento, todos queremos cuidar el Parlamento, pero el Parlamento cumple 100 años este año, y es importante que todas las personas podamos acceder en igualdad de condiciones. Ahí tenés, es un mojón. Tú fuiste edila también por el abrazo. En el caso de la Junta, ¿hubo que hacer algún trabajo similar? En la Junta hicimos el mismo proceso. Una vez que quedamos electos también, como edila en ese momento, me llamaron desde la Junta para hacer un relevamiento de accesibilidad, y la verdad que en el quinquenio, yo no te puedo decir el porcentaje que falta, pero avanzó enormemente. En las barras, donde la gente va a escuchar las sesiones, dentro del hemiciclo también, que también tiene esta misma dificultad, ¿no? Es un círculo donde tiene escalones para abajo, donde la presidencia también está más elevada, el ingreso también se garantizó. Eso además fue muy bueno, porque se puso primero una rampa de madera que no quedaba muy linda estéticamente, y en uno de los recesos que tuvimos se picó el piso y se hizo la obra como se debía hacer, pidiendo permiso a patrimonio y demás, y fue muy cuidado también el acceso. Incluso logramos que se hiciera accesible la parte de la cantina, que cuenta con 8 escalones, y se puso una rampa elevadora, así que se reformó también un ascensor, que es uno de los ascensores más viejos de Ciudad Vieja, y se reformó también con los permisos de patrimonio, y quedó impecable. También lo mirás y no parece que tuviera accesibilidad, pero quedó sumamente funcional. Tocás un botón y se abre sola la puerta, que antes tenías que cincharla, eran 2 puertas que se abrían. Y bueno, la verdad que quedó la accesibilidad, y fue un proceso también de un quinquenio, digamos, donde hubo una decisión política de la Junta Departamental de asignarle presupuesto, además, ¿no? No solamente hacer la accesibilidad, sino una decisión política de que todos los presidentes de la Junta inauguraron algo en accesibilidad en la Junta Departamental de Montevideo. Bien. Ahora te toca esta banca de diputados con algunas líneas de trabajo, ¿no? Que ya has adelantado. Está, digamos, la mirada de derechos humanos, está la mirada de discapacidad, pero está también la mirada de la violencia contra, en realidad, niñas, niños y adolescentes.
un tema que obviamente a vos te atravesó, ¿no? Literal y metafóricamente hablando. Sí, y has agarrado esa beta o pensás agarrar esa beta para trabajar en profundidad. Contanos un poco más, ¿por dónde crees que puede ir ese trabajo? Bien, a mí lo que me sucede con esto específicamente es que, como decís vos, tanto la discapacidad como el tema de la violencia y de las armas hacen parte de mi vida, ¿no? Implican lo que yo, viví desde chica, me determinó. Y sin duda que es uno de los temas que cuando yo veo las noticias y veo que con los años la violencia viene incrementando, ¿no? Las balas perdidas que agarran a los niños y a las niñas en las calles, las personas, no solamente los niños y las niñas, sino que quedan rehenes de las balaceras, es uno de los temas que a mí me inquieta, de que, bueno, como sociedad tenemos que poner sobre la mesa qué pasa con las armas, qué pasa con la violencia hacia las personas, y creo que tiene que ver con que la gente tiene miedo, ¿no? Yo lo decía en mi discurso cuando asumí, creo que las personas se arman porque tienen miedo de las otras personas, tienen miedo de la inseguridad, tienen miedo de lo que pasa alrededor. Entonces creo que es un tema en el que tenemos que trabajar. Y yo te comentaba recién, cuando no estábamos al aire, yo no lo quiero trabajar de manera simbólica, lo quiero trabajar de manera profunda. Para eso quiero estudiar el tema a fondo. Tengo previstas unas reuniones ahora las próximas semanas, incluso con Sanjurjo, que nos encontramos en la asunción del Ministerio del Interior, y la idea es, intercambiar información y el ministro del Interior tiene la decisión política de trabajar específicamente este tema. Está en el programa del Frente, exacto. El tema del desarme, ¿no? Además, está en el programa del Frente, entonces me parece que es uno de los temas en los que es importante que todos los parlamentarios y las parlamentarias podamos hablar, pero cuando lo vivís creo que tiene otro énfasis, ¿no? En la vida, creo que tiene otra visión. La sociedad, lo estás hablando porque lo viviste, no porque te lo contaron, sino porque lo viviste, entonces creo que es fundamental. Yo no lo voy a agarrar de manera liviana, ¿no? Lo voy a agarrar al tema de manera seria y tratando de transformar. Yo creo que además el tema de la violencia, por supuesto, que no tiene que ver solamente con las armas, es multicausal, ¿no? O sea, tenemos que prestar atención y hacer énfasis en qué nos pasa como sociedad en general, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, las oportunidades para los jóvenes, incluso las culturales, ¿no? Y las deportivas. Bueno, todo eso creo que es un tema para trabajar conjuntamente para combatir la violencia, pero el tema de las armas, el índice de armas que tenemos es enorme en comparación con otros países, entonces creo que es uno de los temas en los que tenemos que focalizarnos. No puede ser que el acceso a un revólver sea tan fácil, ¿no? El mercado negro que hay, que los jóvenes estén con un arma como moneda corriente, como están con un celular, creo que es un tema que tenemos que trabajar como sociedad y dar otras alternativas. Porque hubo, digamos, proyectos, o incluso calculo que hay leyes también, ¿no? Vinculados al desarme, al cambio de armas, digamos, por algún tipo de beneficio. Al UDEC, era un emprendimiento que en su momento estaba bastante activo, con Daisy Tourné como su vocera política. Pero está el tema ese, digamos, de la voluntad de las personas de eventualmente tener las armas, que al parecer no ha sido, digamos, la manera más adecuada de atacar el tema. Entonces sí que vas a estudiarlo, pero ¿ya tenés alguna idea de por dónde se tendría que trabajar? Bueno, yo creo que esto que te estoy diciendo en realidad, de que es multicausal, de que nosotros no es danos un arma, te damos una bicicleta, danos un arma, te damos un celular, danos un arma, sino que tiene que ver con otras oportunidades de los jóvenes, que también el programa del Frente Amplio lo propone, ¿no? Perdón la interrupción, sí. ese tipo de canje para intentar un desarme civil no ha funcionado mucho. No. Se ha practicado en muchos países y la verdad que es poco eficiente. Tiene que ver con la voluntad lo que pasa muchas veces, ¿no? Tiene que ver con que vos entregues el arma voluntariamente, que entiendas que es el arma lo único que trae es destrucción y cosas malas, ¿no? Un arma cargada no trae más que cosas malas, no va a traer cosas buenas. Entonces yo creo que sin duda que hay que trabajarlo específicamente de sacar las armas de las calles, pero no solo. Nosotros tenemos que trabajar en políticas de oportunidades para nuestros jóvenes. Hay una propuesta a mí muy interesante de la Intendencia de Montevideo, que es el Sacude, ¿no? Que es un lugar cogestionado con los vecinos y las vecinas, donde ahí los jóvenes en un barrio sumamente complejo, en el Marconi, en Casaballe, ahí lo que buscan es darle otras oportunidades a los jóvenes. Y los jóvenes lo hacen, lo toman, ¿no? Se encuentran un refugio en ese lugar, encuentran un lugar donde hacer deporte, donde encargarse de su salud, donde hacer cosas culturales, ¿no? Desde básquetbol, hip hop, hay un montón de actividades, huerta, hacen temas de huerta.
Yo lo estuve visitando hace poco y la verdad que creo que esos espacios en los barrios donde la violencia está instalada es por lo menos otra salida, ¿no? Eso es poner otra cosa en el lugar de la violencia, que sin duda que yo no quiero romantizarlo, me parece que no es solamente por ahí, pero sí dar oportunidades y estar cerca de nuestros jóvenes es fundamental para que no salgan a armarse y no estén en una esquina a la deriva, muchas veces captados por el narcotráfico, ¿no? Entonces creo que en los espacios culturales, sociales, donde les damos otras oportunidades, donde hay un lugar de encuentro, donde hay otros jóvenes con mi misma realidad, porque muchas veces funcionamos así, ¿no? Lugares donde nos encontramos con la empatía del otro, con lo que le pasa al otro, con que el otro también vive mi misma realidad. Nos permite mirarnos, nos permite encontrarnos. Y creo que la sociedad se merece ir hacia ese lugar y no ir hacia la violencia. En tu caso, digo, vos cuando te sucedió lo de la bala, terminaste en el Pereira Rosell, o sea, todos los procesos que estamos viendo ahora agudizados, vos lo atravesaste hace 20 años, ¿no? Sí. Hoy día se habla de que, no tengo exactamente la cifra ahora, pero han aumentado exponencialmente la cantidad de personas niños, ¿no? Y niñas que terminan en el Pereira Rosell, atendidos por una bala perdida o una bala no perdida, ¿no? Porque eso es lo peor. A veces ni siquiera es una bala perdida, es una bala directa. Fue directa. Desde ese lugar también se puede trabajar, es decir, desde la atención, del relevamiento que se puede hacer sobre las trayectorias de las familias que llegan al Pereira, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que las personas somos un todo, o sea, que nosotros tenemos que atacar esto desde antes, en realidad. Cuando llega el niño o la niña baleada al Pereira Rosell, llega el síntoma, ¿no? Llega la situación de violencia hecha carne y cruda y dura. Creo que nosotros tenemos que trabajar en la prevención de todo eso y que cuando sucede el Estado tiene que responder. También me parece que es algo muy importante para dejar sobre la mesa y claro, a mí en el Pereira Rosell me salvaron la vida, ¿no? Y después de eso yo pude rehabilitar con la ayuda de la gente. Pude tener una vida independiente gracias a la ayuda de la gente y el Estado en realidad hoy está ausente en temas de rehabilitación. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando para prestar atención a esas necesidades. Cuando llega una situación así de extrema vulnerabilidad, donde en realidad venís de un barrio complicado, ¿no? Y que te atravesó una bala porque hay violencia en el barrio, el Estado después tiene que responder a esa situación, ¿no? Tiene que acompañar esa situación. Y yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Tenemos, el gobierno, por lo menos lo que espero del gobierno de nuestro presidente, es un gobierno mucho más cercano a esas realidades, ¿no? Atendiendo esas situaciones de violencia que viven las personas y no dar el alta y que se vaya para su casa, sino hacer un seguimiento y estar cerca de la gente. Y eso yo creo que el Frente Amplio lo tiene proyectado en estar en los barrios acompañando las realidades de las personas y creo que es lo que tenemos que hacer, acompañar, no estar solos, ¿no? Eso es fundamental, que el Estado sea el escudo, que el Estado acompañe esas realidades. A través del MIDES, a través de... Múltiples, ¿no? De ACE, a través de qué instituciones. Y de todas, de las que acabas de mencionar, sin duda. Yo creo que en la educación tenemos mucho para hacer, porque en el sistema educativo se detectan un montón de situaciones de violencia, ¿no? No estamos hablando de esta extrema, del tema de las balas, pero sí situaciones de violencia intrafamiliares. Los niños y las niñas, muchas veces cuando son violentados, es por su entorno familiar. Bueno, ahí creo que el Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, tiene un rol fundamental para hacer. De hecho, yo cuando tuve el accidente también fue uno de los lugares donde el rol de ANEP fue fundamental en el seguimiento a mis compañeros que estaban en clase, ¿no? En cómo acompañar esa realidad, cómo acompañar ese miedo de que volviera a pasar. Yo no lo pude vivir de cerca porque estaba rehabilitando, pero me acuerdo que se hicieron talleres acompañando a esas familias, acompañando a esas personas, y creo que es fundamental estar, ¿no? En combatir el miedo, en dar otras oportunidades a la gente, y después también todo lo que decías, el Ministerio de Salud tiene un rol, ACE tiene un rol, el MIDES sin dudas que tiene un rol, no solamente con la violencia, sino con infinitas situaciones que estamos viviendo de pobreza, de personas en situación de calle y demás. Creo que el Estado tiene un rol que cumplir y para eso están los ministerios y debemos acompañar los trayectos de vida de las personas. Creo que un poco el rol del Estado, un poco y por no decir todo, es ese, es acompañar el trayecto de vida de las personas para que la tengan de una manera digna, plena y en igualdad de condiciones, ¿no? Es un poco el rol y para lo que queremos estar en política, para incidir en que las personas puedan tener una vida digna. Ahora, dos cosas, ¿no? Hablas de rehabilitación, tú creo entender que el concepto de rehabilitación no lo compartís tanto, ¿no? Ahora después me explicás eso, pero dijiste el Estado no trabaja en rehabilitación, o sea,
se delega en instituciones privadas, en ayuda. La Fundación Teletón, por ejemplo, es paradigmática en ese sentido. Pero el Estado tendría que tener algo parecido a una Fundación Teletón estatal. Bueno, necesitaría como muchos minutos para explicarte todo esto, pero en principio, vamos por partes. Sí, después me hablas de rehabilitación. Lo primero, bueno, después te hablo de rehabilitación, bueno, te contesto esto entonces. Dale. En realidad yo creo que el Estado hoy está ausente en un sistema de rehabilitación digno para las personas con discapacidad o para las personas que adquieren discapacidad. Creo que tenemos que mejorar mucho el sistema de rehabilitación. Hoy lo que te pasa es que vas a una mutualista y la mutualista te asiste de alguna manera, si tuviste alguna situación, te hace un seguimiento, pero no es una rehabilitación profunda como la entiendo yo, que es para que vos vuelvas a tener una vida independiente. No la vida de antes, que muchas veces el rehabilitar es eso y ahí ya me meto. Ahí ya respondiste, está perfecto. Ahí ya me meto. Sí. No es que tengas vida de antes, sino que vos puedas tener una vida independiente y autónoma en tus capacidades, ¿no? En lo que te pasó, que puedas desarrollar tu vida en igualdad de condiciones que el resto. Para eso, obviamente que hay múltiples factores también para tener una vida plena e independiente, pero la rehabilitación es fundamental, porque vos tenés que volver a aprender a hacer todo, ¿no? De cero. Y creo que hoy lo que tenemos son algunas instituciones, como el Banco de Seguro del Estado, que se ha dotado y ha mejorado el tema de rehabilitación, algunos centros privados que se han dotado y han mejorado la formación también. Está todo segregado, ¿no? Está todo disperso en el Estado. Y lo que sí hay novedosamente, desde hace menos de un año, no recuerdo ahora cuándo fue la inauguración, es un centro de rehabilitación en Canelones, que se hizo en Las Piedras, que lo hizo en la Intendencia de Canelones, que para mí es el modelo de rehabilitación que en Uruguay debería haber y que en el mundo, de hecho, ¿no? Copia políticas del mundo, que tiene que ver con un seguimiento, o sea, las personas con discapacidad ingresan y también tenés toda una parte social, no es solamente la rehabilitación física, sino que hay todo un seguimiento social de, bueno, cómo acondicionar tu casa, qué ayudas técnicas precisás para tener esa vida independiente, y hay una parte que es el movimiento en discapacidad de autonomía. Creo que estoy diciendo mal el nombre, pero son un colectivo de personas con discapacidad que hacen un seguimiento también a las personas con discapacidad. Personas que ya adquirieron la discapacidad, que ya pasaron por la rehabilitación y le pasan material e información a las personas que adquieren la discapacidad. Para mí ese modelo es fundamental porque acorta el proceso de rehabilitación. Vos cuando hablás con alguien de cómo hizo las cosas, cómo se viste, cómo se baña, cómo lleva adelante su vida, cómo maneja el auto, y te lo muestra una persona que ya tiene la discapacidad, se acorta el proceso de rehabilitación. Porque lo estás viendo a otra persona que ya lo logró, que ya lo hizo. Entonces creo que es fundamental un sistema de rehabilitación con todas estas características, con el Estado, con las ayudas técnicas y también con otras personas que ya vivieron la experiencia. Está demostrado que cuando estás con gente que vivió la experiencia, se acortan los procesos en todos los sentidos, ¿no? En salud mental, en discapacidad y demás. Entonces creo que ese centro de rehabilitación, que es muy nuevo, todavía no tenemos datos de cómo está funcionando y de la funcionalidad, digamos, en las políticas públicas, para mí es uno de los modelos a los que Uruguay debería seguir apuntando, reforzar en sus políticas, porque en un inicio estuvo en este acuerdo y se retiró, entonces depende ahora de la Intendencia de Canelones. Creo que es importante que preste atención a este centro de rehabilitación y que lo copie, ¿no? Que en otros departamentos y en otros lugares también puedan haber centros de rehabilitación de primer mundo, que es lo que tiene este centro. ¿Cuánto cambia el costo de vida de una persona en situación de discapacidad? Bueno, no tengo los datos específicamente, pero tenemos una vida más cara. No existe el dato específico. No, uno de los problemas que tenemos... asegurar que el costo de vida aumenta un tal porcentaje. En realidad, uno de los problemas que tenemos en discapacidad es que no tenemos datos. Es un problema de la realidad del colectivo de las personas con discapacidad, es que no hay una encuesta donde nos diga dónde estamos las personas con discapacidad, qué necesidades tenemos, quiénes somos, si somos más hombres o más mujeres. El censo un poco lo dibuja, lo dice, pero no hay específicamente un censo. Dato más concreto. Un censo de dónde estamos las personas con discapacidad. Y eso también complica las políticas públicas, ¿no? Cómo desarrollar políticas públicas sin tener los datos. Lo que sí te puedo asegurar es que en realidad tenemos una vida más cara porque por ejemplo, el acceso a la medicación, ¿no? El acceso a la medicación ya es un gasto que pueden tener las personas con discapacidad que el resto de la población no lo tiene. El acceso a las ayudas técnicas, que es esto que te digo, ¿no? La silla de ruedas sale entre $6.000 y $8.000, $10.000 según la que te compres y según la que el Estado te dé. Entonces, una almohadón antiéscaras que es para no lastimarte, sale $1.000. O sea, sin duda que el costo de vida de las personas con discapacidad tiene que ver con esto, tiene que ver con los traslados también, ¿no? Muchas
veces el ómnibus no es accesible, y acá yo no te hablo solamente de personas con discapacidad física. Sí. Hay madres que tienen niños con TEA, y para trasladarse, porque no toleran el ómnibus por el ruido y por la cantidad de gente, se toman un taxi todos los días para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces el costo de vida cambia, ¿no? Porque no es un tema de elección económica, que bueno, vos lo podés hacer y elegís hacerlo y tomarte un taxi o manejarte de esa No manera, te sino queda que otra. tiene que ver con que no te queda otra, y ahí te empobreces porque los recursos de tu familia se destinan a la situación de discapacidad. Hay una intersección con el sistema de cuidados, ¿no? Pusiste este caso concreto de traslado de personas, bueno, de familiares que tienen que hacer un esfuerzo económico para trasladar personas en medios que no son los más baratos. Digo, porque el Sistema Nacional de Cuidados me imagino que también talla en la idea de volcar más recursos a estas problemáticas. Sin duda, y déjame hacerte una puntualización con el sistema de cuidados. En realidad, las mujeres somos las que más cuidamos, y muchas veces en una familia donde hay una persona con discapacidad, la madre no puede salir a trabajar, y eso empobrece a la familia, ¿no? Porque si no podés salir a trabajar porque tenés que cuidar a tu hijo con discapacidad, tenés que llevarlo a la terapia, tenés que llevarlo a estudiar, tenés que llevarlo, ¿no? Tenés que acompañar ese proceso, esa trayectoria, la familia se empobrece. Y sin duda que ahí hay un rol fundamental del sistema de cuidados, para acompañar a las familias, y también para acompañar a que eso se transforme y cambie, y que las mujeres puedan salir a trabajar y que se puedan destinar el tiempo que el niño o la niña está estudiando a otra cosa, a lo que la mujer quiera, a lo que la persona necesite, sea trabajar o sea hacer un trámite, ¿no? Bien, creo que fue el 2023, que por lo que leí fue la primera vez en que decidiste contar tu historia, o sea, sentarte a escribir tu historia, ¿no? Sí. 19 años después, finalmente me siento ante una computadora, me imagino una computadora, Sí. a escribir lo que me pasó. Fue para la BBC. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa historia? Bueno, me contactaron de la BBC, una uruguaya que vive en Estados Unidos, y me contactó, se acordaba de mi historia y me pidió si podía escribirla en primera persona. Y la verdad que fue un proceso de casi un año que me llevó a escribirla, porque cada vez que empezaba a escribir, bueno, me pasaban cosas, ¿no? Por suerte, acompañada de mi psicóloga, porque no es lo mismo contarlo, no es lo mismo verlo en la tele, no es lo mismo que lo cuente otro, a que lo cuentes vos en primera persona. Las primeras, sobre todo las primeras frases fueron las que más me costaron, ¿no? En primera persona. Después creo que el final, sobre todo las últimas partes donde cuento mi actividad actual, ya fue desde otro lugar y con otro empoderamiento. Pero al inicio, sin duda que Voy a leer escribir. lo que Dale, dijiste, por eso al inicio, dale, porque lo que te costó dale. más. Porque sé que dijiste, la mejor forma que puedo arrancar es diciendo lo que me costó. Y pusiste, no saben lo que me costó escribir en primera persona este texto. Con cada frase que escribía, me quebraba, lloraba, recordaba y volvía a llorar. Fue doloroso a la vez que sanador. Así arrancaste, como decir, vos, miren que fue un proceso duro. Duro que y largo, tuve. sí. La verdad que además en el medio de trabajo, ¿no? Trabajo, vida, militancia, actividades, y cuando lograba encontrarle un hueco, que también muchas veces no me lo hacía, lograba encontrarle un hueco, me generaba un montón de cosas, de sensaciones, de situaciones que, bueno, que en realidad, esto que te digo, yo creo que si lo tengo que escribir ahora, fue un proceso sanador. Hoy lo puedo contar sin problema, y de hecho mi historia yo la he contado infinitas veces, pero no es lo mismo escribirlo, ponerlo en papel, revivir algunas situaciones, elegir qué palabra, ¿no? Sí. Ustedes que son periodistas saben de lo que hablo, elegir qué palabra menos punzante, menos amarillista también. Yo me cuidaba eso en realidad, porque yo creo que el proceso de lo que viví pasó hace 20 años, y la verdad que volver 19 años después a escribirlo era revivir una historia que para mí estaba superada desde muchos lugares. Sí, hay un pasaje que Marcos es la persona que habría disparado. Disparó. ¿no? Disparó. Pusiste, con Marcos nunca volvió a hablar, porque tiene que ver también con, digamos, cómo uno procesa estas cosas, ¿no? Siempre me preguntaba si lo que pasó fue un accidente, y yo hasta el día de hoy no lo sé. No lo sabes. ¿Y eso es una decisión tuya de no saberlo? Sí, en realidad no me cambia en nada. Yo una de las cosas que vengo diciendo también es, yo soy quien soy por lo que me pasó y por donde vengo, incluso desde mi familia, ¿no? No solamente de lo que me pasó en el accidente. Somos criados por un entorno, somos criados en una familia, y nos pasan cosas en la vida que nos marcan. Sin duda que a mí me marcó, y la verdad que nunca sentí que me sumara saber
qué pasó realmente. O sea, yo hoy elijo vivir mi vida desde este lugar y creo que es algo que sin duda que me marcó y me trajo hasta donde estoy, pero que ya quedó en el pasado. Bien. Ahí también, bueno, ese relato, capaz que no es que falte, ¿no? Pero el momento en que a vos te pica el bicho de la política, ¿no? Hay un momento en que... Perdón, ¿no volviste a hablar y no sabés de qué es de su vida? No, nunca supe. Porque eran los dos del mismo... Sí, pero eran los dos del mismo barrio, supongo, de las Acacias. Éramos del mismo barrio, pero en realidad nunca nunca tuvimos vínculo. Yo hice 4 semanas del liceo, ¿no? Yo salgo en el 2004, en el 2003 en realidad del liceo, ingreso en el 2004 y esto fue el 12 de abril. Nosotros no tuvimos tiempo de conocernos, no nos conocíamos de antes. Entonces nunca volvimos a tener contacto y la verdad que no, o sea, nunca tuvimos una relación. Claro. Claro, lo que decías vos, todo el proceso, digamos, que generó entre tus compañeros, tú no lo viviste, o sea, ese shock que obviamente habrás generado, ¿no? Por supuesto que muchos me iban a visitar, sí, muchos compañeros de clase acompañaron ese proceso de mi familia, pero nosotros enseguida nos fuimos a rehabilitar a Argentina y cuando volvimos ya, bueno, ya se habían calmado un poco las aguas. Claro. Sí contás tu experiencia con el handball, ¿no? Por ejemplo, que fue una forma de empezar a socializar desde otro lado. Sí. Ahí conoces a mi compañero. A tu compañero también. Pero ¿en qué momento arrancás decís, bueno, esto, más allá de que una y otra vez me pregunten sobre mi experiencia personal, cómo hacer de esto una acción política? Bueno, en realidad yo me empecé a integrar colectivos de personas con discapacidad, donde en realidad muchas de las puertas que íbamos a golpear era la de los políticos, ¿no? La de los lugares, las personas que tomaban las decisiones, ¿no? En los ministerios, en la intendencia, y ahí fue que me empecé a dar cuenta en realidad que yo quería ser parte también de las propuestas, ¿no? No solamente ser parte de la queja y de decir falta esto, falta lo otro, sino que empecé a hacer un camino de propuestas, de estar integrando equipos. De hecho, nos invitaron varias veces desde la Defensoría de Vecinos y Vecinas, de la Coordinadora de Transporte, a integrar, a hacer propuestas concretas de cómo transformar la realidad de la gente. Y ahí me empecé a vincular con personas que estaban en la política, con el Frente Movimiento, que es mi organización, y empecé a hacer este camino de empezar a hacer propuestas, no solamente ver la realidad desde un lugar de demanda, sino también desde propuestas. ¿En tu familia había militancia política o eran políticos? No, nada, cero. En realidad, hasta el día de hoy me preguntan qué estoy haciendo acá. ¿En serio? Sí, en realidad no son muy de la política. Por supuesto que me acompañan. Tengo todos, mi hermana fue a la Asunción, me acompañan en el proceso y me prestan el voto. Pero por supuesto que no vengo de familia militante. ¿No venís de familia militante? No. Ahí está. Hay una frase que también dejas en esa nota que es de tu madre, ¿no? De todas las cosas que te dijo en el peor momento, había una que vos le habías abrazado y que me acompaña hasta el día de hoy. ¿Y cuál es? La fuerza está dentro tuyo. La fuerza está dentro tuyo. Sí, sin duda que ella... ¿Es así? Sí. Yo creo que de todas las personas, no solamente es mía, sino que de todas las personas, que en realidad lo más complejo de la vida es cuando peleamos con nuestros propios demonios, digo yo, ¿no? Nosotros nos puede pasar un montón de cosas a todas las personas, ¿no? Y puede ser hasta un problema económico mínimo, puede ser lo peor que te pasa en la vida, pero si te pasa a vos, es suficiente para que sea lo peor de tu vida, ¿no? En realidad, tus propios demonios son tus propios miedos a los que tenés que enfrentar. Y creo que en realidad, sea grande o chico, según cómo lo ve el otro, el problema, cuando vos peleas con tus propios demonios, se pone a prueba tu esencia, ¿no? Y esto que vos decías de, ¿por qué me metí en la política? Yo transformé el dolor, eso es lo que creo yo, en acción. Ese fue mi objetivo, ¿no? Transformar el dolor y transformar una situación que viví compleja desde chica, desde muy niña. Conocí el dolor desde muy temprano, ¿no? Una vez se lo conoce de grande, cuando en realidad hay un desamor, cuando te echan del trabajo, cuando te frustras por algo, cuando perdes un examen, ¿no? Cuando vas creciendo, es que entras en contacto con el dolor real, ¿no? Y yo lo conocí desde muy temprano, ese dolor, y ese dolor lo podía haber transformado en muchas cosas. Yo elegí transformarlo en acción, y es en lo que me focalizo en mi vida, en tratar de transformar la acción. ¿Esto quiere decir que soy una santa? Por supuesto que no, porque yo siempre lo aclaro. Las personas con discapacidad tenemos todas las facetas como cualquier persona, ¿no? Malos humores, errores, injusticias con otros que quizás nos están mostrando otra cosa. Somos humanos, pero esencialmente. Me imagino que ese dolor no desapareció.
Hoy creo que sí, Juanchi, yo creo que sí. Sí, yo creo que hoy, en realidad... O te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lo manejás para que no esté a la vuelta de la esquina? Mira, te cuento, en realidad muchos años, al inicio de mi accidente, me frustraba mucho por no ir a bailar con mis amigos y mis amigas, con mi hermana que tiene un año más que yo y se iba con mi primo a bailar cuando empezamos a salir. Me frustraba por no poder bailar en un cumpleaños de 15, me frustraba por no poder ir a un lugar y que el baño no era accesible, me tenía que ir antes, me frustraba, eso me generaba como mucha rabia y mucha frustración y dolor, y en un momento dejé de sentir eso, y dije, esta es mi vida, y me hago cargo de que no hay un baño accesible, me hago cargo de que no puedo bailar como el resto de las personas, no que no puedo bailar. Y ahí me empecé a apropiar de mi cuerpo también, ¿no? Porque tiene que ver con eso, yo bailo. O sea, no es que no bailo. Puedo ir a un baile y disfrutar, voy a casamientos, voy a cumpleaños de 15 y bailo. Somos capaz que los observados, ¿no? Muchas veces con mi pareja, porque estamos bailando, pero lo hacemos, lo disfrutamos, hacemos actividades con los colectivos también nuestros y disfrutamos. Ya no me lo cuestiono. Antes me cuestionaba por esa mirada, muchas veces también, ¿no? De, ay, ¿cómo va a bailar en silla de ruedas? Ay, ¿cómo se mueve en silla de ruedas? Juego al fútbol con mi sobrino. Mi sobrino tiene 9 años y yo juego al fútbol con mi sobrino. Y mi sobrino, como me conoce desde que nació, así él sabe que me tiene que tirar a las manos y no a las piernas, ¿no? Y nos reímos cuando me tira las piernas. ¿Te jode que sean condescendientes contigo? Sí, en realidad creo que, o sea, ¿a quién no le jode que sean condescendientes con uno, no? No, bueno, a veces uno busca que sean un poco condescendientes con uno, pero llega un momento que se pará. Sí, claro, bueno, porque hay todo un tema con la discapacidad de infantilizar y de pobrecita, ¿no? En realidad no, nosotros somos personas como cualquier otra persona que estamos en esto. Tenemos estas cualidades, diría yo, o estas situaciones que sí, muchas veces es más dura la vida, pero por esto que hablábamos, ¿no? Por el acceso a la educación, en realidad la vida es dura por eso, por las barreras que hay afuera. Y las barreras para otros pueden ser otra cosa. Esa situación de poder ir superando el dolor fue acompañada, por ejemplo, de ir superando la victimización, es decir, el hecho de sentirse víctima y por ende tratar de trasladar, ¿no?, las culpas o por lo menos las acciones, a decir, bueno, no puedo porque soy una víctima. Yo nunca me sentí víctima, en realidad. Nunca. Creo que la sociedad en realidad lo vio así y está bien. En realidad fue una situación, un accidente, le digo yo, ¿no? Sí. Le puse esa palabra, así que imagínate. Creo que fue una situación que se vivió muy desgraciadamente estaba en ese lugar, pero también tengo toda una visión de que por algo me pasó a mí. Mi hermana estaba en la clase de al lado. Y yo creo que mi hermana no hubiese podido hacer el mismo proceso que hice yo. Incluso teniendo la misma familia, incluso teniendo los mismos recursos. Creo que nos toca a las personas que somos capaces también de transformar eso y que esto que les decía, ¿no? Me tocó de muy chica enfrentarme al dolor para transformarlo. Yo lo podía ver, mis padres hay una frase que dicen también mucho, que es, si nosotros les hubiésemos dado un arma a tus hermanos para que se defendieran por el miedo, ¿qué hubiese sido de ustedes? Y creo que eso es, ¿no? El foco, donde... ¿Y cuánto jugó la espiritualidad, por ejemplo? No soy espiritual, no creo en nada, en realidad, pero sí confío en esto que te digo del bien común, ¿no? Yo podía transformar ese dolor en hoy, por ejemplo, estar haciendo un montón de cosas malas para la vida. Y trato de no hacerlo, trato de ir por el buen camino de lo colectivo, ¿no? O sea, a mí me preocupa lo que le pasa al otro, me preocupa lo que le pasa a la sociedad, me preocupa lo que le pasa a la gente, me preocupa, por eso estoy trabajando en esto también, ¿no? Claro. Si no, podría haber estudiado otra cosa. Pero hubo un despertar solidario que de pronto no sé, capaz que nunca lo adquirías. Exacto, si no pasaba eso, ¿no? Exacto, yo creo que en realidad puse más foco y me pasa muchas veces con esto que les decía, ¿no? Las personas con discapacidad son una de las poblaciones más vulneradas. Y yo creo que no hubiese entrado en contacto con esa realidad si no me hubiese pasado lo que me pasó. Y eso me despertó otras realidades, ¿no? Las personas en situación de calle, como te mencionaba hace un rato, los clasificadores que viven de la basura, las mujeres que sufren violencia, toda esa sensibilidad se da porque vos mirás esa realidad, claro, y te toca, ¿no? Claro. ¿Y tenés sueños recurrentes, por ejemplo? ¿Sobre el accidente? Sí. Nunca tuve. ¿Nunca tuviste? No. ¿Y sueños donde, por ejemplo, no sos una persona discapacitada? Me estás haciendo ir para atrás y no me acuerdo, pero creo que al inicio sí, en algún momento sí, pero que no me veía bien, ¿viste? Como que no me veía toda la parte del cuerpo. Pero no, vos sabés que yo
creo que hice un proceso de transmutación en donde yo adquirí la silla. Hay una frase que usa este movimiento que les decía hace un rato de discapacidad de autonomía, que es: hay que sacarse la silla de la cabeza, y no voy a decir la mala palabra, ellos lo dicen con una mala palabra. Hay que sacarse la silla de la cabeza y ponérsela abajo de la cola. ¿Eso la silla qué de mierda, implica? dicen. No, abajo del culo. La silla del culo, porque- En realidad, esa frase, para mí, cuando yo la escuché de otras personas con discapacidad, me deslumbró, porque dije, claro, es eso, es sacarse la silla del no puedo, el decir no puedo, las barreras son estas, la vida me frustra, y ponérsela donde va, a la silla, y empezar a rodar. Tiene que ver con caminar de otra manera, tiene que ver con mirar las cosas de otra manera. Y realmente, para mí, esa frase, que yo todavía no estaba tan, ¿no? Así, digamos, centrada en esto, para mí fue reveladora. Dije, claro, es esto, es una silla. O sea, no es otra cosa más que una silla. Y mi madre también me inculcó mucho que la silla era mi amiga, ¿no? Era parte de mi cuerpo. Y yo hoy la silla es parte de mi cuerpo. Hoy la tengo adquirida, ¿no? Muchas veces los vecinos me quieren ayudar a bajarla del auto o nos quieren ayudar cuando nos ven cargados con cosas. Y nosotros lo hacemos naturalmente. Es parte de mi vida. Yo hago todas mis actividades desde la silla. Y cuando ingresaste al Parlamento ahora, en la asunción de esta nueva legislatura, que dijiste, ¿no? Esto es historia, y realmente sopesaste esa frase porque es historia de verdad. O sea, todos podemos hacer cosas importantes en nuestra vida, pero el día de mañana, cuando pasen 100 años, ponele, y se estudie cuál fue la primera persona discapacitada que formó parte del Parlamento, allí estará tu nombre, ¿no? O sea, que lo que pasó ahora en febrero es que inscribiste tu nombre en la posteridad. Sí, yo creo que eso es una lucha colectiva. Para yo llegar hoy al Parlamento, hubo muchas personas con discapacidad que también lucharon porque las personas con discapacidad sean visibilizadas. Y lo digo con total honestidad. Hoy hay personas que no están, que fueron parte de esta lucha, de visibilizar la temática, de ponerla en agenda política, de ponerla sobre la mesa, y creo que yo llegué en un lugar justo de la historia, ¿no? En un momento de la historia donde tomé la bandera con otras personas con discapacidad y me metí en este mundo de la política y estoy haciendo camino desde ese lugar. Claro. Pero en realidad la lucha del colectivo de las personas con discapacidad tiene data de la humanidad, ¿no? De cuando nacimos todos y todas, tiene que ver con eso, con que uno llega a un punto, pero en realidad no llegó sola. Yo creo que se habló de discapacidad en esta última elección nacional como nunca. Y eso tiene que ver con las luchas de las personas con discapacidad organizadas que han puesto en agenda la temática de discapacidad. ¿Los discapacitados hacen humor de discapacitados entre ellos? Sin duda. Tenemos un humor muy negro que en realidad nos habilitamos entre nosotros a hacerlo. Claro, y si hay confianza en un tercero. Si hay confianza en un tercero, mi amiga acá tiene confianza como para hacerla. A veces me pide permiso igual, pero sin duda hay una jerga particular de las personas con discapacidad que tiene que ver con reírnos de lo que nos pasa también, ¿no? Muchas veces, del escalón, de la rampa, de que se te caen las cosas, de no llegar a alguna cosa, que sin duda que tiene que ver, y que tiene que ver con el humor, o sea, que tiene que ver con que nos atraviesa a todos. Exactamente, como otros tienen otras características. Claro. Yo, como les contaba, estoy en pareja con una persona con discapacidad que todo el tiempo nos estamos haciendo chistes, ¿no? En relación a la discapacidad, correte de ahí que no me deja pasar, ¿no? Hay cosas como chistes fáciles que, bueno, agárralo vos y no llegamos ninguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tienen que ver con el humor. O a veces nos pasa que nos acostamos y no apagamos la luz y dice, bueno, ¿cuál de los dos hacemos piedra, papel o tijera? Porque a los dos nos cuesta igual volver a levantarnos a la silla y hacemos piedra, papel o tijera a ver cuál se levanta a apagar la luz, si nos olvidamos de cerrar la puerta. Bueno, cosas así. La cotidiana de la vida, obviamente que lo hacemos con esos chistes negros claro. Que son de nuestra realidad. La última, porque capaz que tenés otro tatuaje, pero el más visible es uno que tenés en el brazo derecho que dice resistencia. Resiliencia. Perdón. Resiliencia. Está medio borrado ya. Sí. Resiliencia. ¿Cuándo te lo hiciste? Ese me lo hice en el 2015, por ahí. También en un proceso ahí, llevó proceso, ¿no? O sea, yo hace 21 años que estoy en silla de ruedas y llegar hasta acá tuvo un proceso. Y en el 2015 por ahí estaba como en un momento también de transmutación, de aceptar. Y bueno, estas palabras creo que
que define a todas las personas que hemos pasado por alguna situación extrema, en esto de que les contaba, de transmutar, ¿no? De ese dolor transformarlo en otra cosa. Y esta frase creo que condensa mucho de eso. Fiorella Buceta, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es fácil desviarse.